días, estimados colegas, investigadores, amigas y amigos de HDL. Es un verdadero honor darles la bienvenida a esta edición 2026 de nuestro ciclo de conferencias virtuales. Siguiendo el camino trazado por Víctor Tahuanzuategui, continuamos hoy con la propuesta Diálogos Necesarios, un formato de conversación que estrenamos el año pasado con las doctoras Beatriz Rojas y Águeda Venegas de México y que ahora tenemos el lujo de inaugurar con la presencia de los doctores Heikki Pihlajamäki y Adriana Luna Fabritius de Finlandia. El diálogo de hoy lleva por título Nuevas miradas sobre la policía en la monarquía. Nuestro primer expositor será el profesor Heikki Pihlajamäki, catedrático de investigación del Consejo de Investigación de Finlandia. Es uno de los historiadores del derecho más influyentes de Europa del Norte. Profesor de Historia del Derecho Comparado en la Universidad de Helsinki y Academy Professor. Su obra destaca por integrar la tradición jurídica nórdica en el contexto global y europeo. Es investigador principal del proyecto Comparing Early Modern Colonial Law, England, the Netherlands, Portugal and Spain, POCOLO. Sus investigaciones abarcan desde el derecho procesal y comercial hasta la historia del derecho colonial en la modernidad temprana, con un enfoque que trasciende las fronteras nacionales. Es reconocido por liderar proyectos de gran envergadura, como Cocoló, y por su labor editorial, incluyendo la coedición de Oxford Handbook of European Legal History. Su perfil combina el rigor de la historia crítica con una perspectiva comparada transoceánica. Su conferencia de hoy se titula Gobernar sin concepto, los fundamentos tempranos de la regulación policial. Doctor Pihlajamäki, bienvenido cuando quiera. Gracias, Romina. Un gran placer estar aquí con ustedes. Muy bien. Así, gracias por tenerme aquí. Es realmente un honor. Yo voy a empezar sin más. El derecho de la temprana edad moderna era una jungla de normatividades compuesta, por ejemplo, por una gran variedad de legislación fragmentaria que regulaba los detalles más minuciosos de la vida social, como las medidas sanitarias urbanas, la construcción, el comercio, los payasos itinerantes y los mendigos. Los historiadores del derecho agrupan esta legislación fragmentaria bajo el término común de policía o buen gobierno, Polizei en alemán. En esta presentación intentaré comprender qué tipo de trasfondo intelectual tenía la regulación policial en la temprana edad moderna. Sabemos cómo la teoría de la policía se desarrolló en el siglo XVIII hasta convertirse en lo que se denomina ciencia de la policía y en una ciencia del derecho de policía después. Pero sabemos menos sobre el trasfondo teórico de la regulación policial de los siglos XVI y XVII. Como todo derecho, las formas de legislación se desarrollan en un contexto. Dependiendo de nuestros intereses, podemos distinguir por lo menos estos contextos: social, político, religioso, económico, intelectual, comparativo, por ejemplo. Sin embargo, aquí no hablaré del contexto político y social de la policía. En su lugar, me centraré en el contexto intelectual. Distinguir contextos no es fácil, ya que tienden a estar profundamente entrelazados, uh, por lo que los contextos políticos y sociales también aparecerán ocasionalmente en este trabajo. Existe una considerable literatura sobre la regulación policial alemana, francesa y nórdica en los siglos XVI y XVII. No ocurre lo mismo en la península ibérica, Inglaterra y en sus colonias. Los historiadores del derecho simplemente no han reconocido la existencia de la regulación policial en esas regiones tradicionalmente. Aunque la regulación policial surgió en todas partes en ese periodo, la falta de una orientación comparativa ha impedido ver las conexiones. El hecho de que durante mucho tiempo la regulación policial no fuera considerada derecho, jus, eso es, por los juristas de la temprana edad moderna, tampoco ha ayudado. Buscamos aquí una teoría jurídica de la policía. Bueno, no exactamente.
En lo que respecta a la ciencia jurídica, la teoría del derecho en sentido estricto no existía antes del siglo XIX. Esta definición estricta implica que los juristas comienzan a reflexionar sistemáticamente sobre la naturaleza, estructura, validez y normatividad de los órdenes jurídicos. Tratados teóricos sobre el derecho ya se escribían en la Edad Media, pero por filósofos y teólogos, desde Tomás de Aquino hasta la Escuela de Salamanca y los teóricos del derecho natural. Pero no fue hasta finales del siglo XVIII y especialmente con la escuela histórica alemana a comienzos del siglo XIX cuando la teoría del derecho se convirtió en un enfoque importante para los propios juristas. Entendida así, no existía una teoría jurídica de la policía antes del surgimiento del derecho de policía propiamente dicho. Incluso entonces, la teoría del derecho de policía tuvo corta vida, ya que durante el siglo XIX la policía como categoría desapareció y sus contenidos normativos se repartieron entre otras ramas del derecho, como el nuevo derecho administrativo, el derecho penal y lo que sea. Aunque no existía una teoría jurídica de la regulación policial en la temprana edad moderna, la literatura jurídica práctica sobre la policía comenzó a surgir ya en el siglo XV en Alemania, Francia y posteriormente en las colonias europeas de ultramar. Al principio esta literatura no tenía carácter propiamente jurídico, pero en el siglo XVII juristas franceses y autores españoles que escribían sobre el derecho colonial comenzaron a tratar la regulación policial en sus trabajos. Y por supuesto, aunque no existía una teoría jurídica en la regulación policial, sí tenía un contexto ideológico. A ver, ¿dónde estoy con mis slides? Así. Hagamos así. Bueno, en la Baja Edad Media y aún en la temprana Edad Moderna, la policía se refería más a un estado deseable de cosas, los valores de civilidad obtenidos al vivir de manera ordenada y cristiana. Parece que la mayoría de los autores españoles de la época utilizaban el término de esta manera. Así, por ejemplo, Sebastián de Covarrubias, en su diccionario Tesoro de la lengua castellana o española de 1611, comparaba policía como sinónimo de res pública. La policía sería la ciencia en modo de gobernar la ciudad pública. En el entorno urbano era el cabildo el encargado de crear ese estado de policía. Mediante la arquitectura, la planificación urbana y el gobierno, la autoridad municipal generaba prosperidad, orden, salud y bienestar, es decir, policía. Así, la primera fase de conceptualización de la policía tenía poco que ver directamente con normas escritas. La policía podía lograrse por muchos medios de gobierno. La regulación policial era solo uno de ellos. La regulación policial entró en escena en las ciudades de Italia, Francia y Alemania en el siglo XV, expandiéndose posteriormente a todos los niveles de gobierno. Sin embargo, los juristas no la incluyeron en sus estudios. Durante gran parte de la Edad Moderna, los juristas se centraron en las áreas principales del jus comune, derecho civil, penal y procesal. La policía como regulación pertenecía al ámbito de la administración práctica. El desinterés de los juristas por la policía, si es que constituye un problema, es en realidad un problema moderno derivado de nuestra visión anacrónica de lo que debería abarcar la ciencia jurídica. Otros fenómenos normativos que hoy consideramos centrales también fueron excluidos de la ciencia jurídica. Las llamadas leyes fundamentales, por ejemplo, regulaban el funcionamiento de los órganos superiores del Estado, pero no fueron objeto de atención hasta el siglo XVII.
Otro ejemplo es el complejo sistema de privilegios, esencial para la sociedad de la época, pero igualmente ausente del estudio jurídico sistemático. Sin embargo, el hecho de que estos elementos no fueran objeto de estudio jurídico no significa que los contemporáneos no se preocuparan por ellos. La policía se convirtió en un tema habitual en escritos teológicos y filosóficos, así como en los espejos de príncipes, specula principum, del siglo XVI. En su testamento de 1555, por ejemplo, Melchior von Osse desarrolló su concepto de prudencia regnativa, que incluía economía, política de población, justicia, ejército y policía. A medida que aumentaba la cantidad de normas policiales, los autores de manuales prácticos comenzaron también a tratarlas. Un ejemplo es Jerónimo Castillo de Bobadilla, jurista castellano con formación en Derecho Canónico en Salamanca. Su obra Política para Corregidores de 1597 fue concebida como un manual para corregidores, los principales representantes regionales de la corona. En ella dedica una parte significativa al gobierno municipal, donde se concentra gran parte del material policial. Dada la naturaleza práctica del libro, tiene sentido que trate la regulación policial, ya que los corregidores debían aplicarla en su trabajo diario. La obra, escrita en castellano para llegar a un público amplio, combina una orientación práctica con una sólida base teórica, reflejada en las numerosas referencias a autores jurídicos y teológicos. El concepto medieval de jurisdictio, se entendía como un conjunto de poderes pertenecientes a todo gobernante, juzgar, administrar y legislar, es decir, todas las formas de decir el derecho. En el siglo XVI, el poder de legislar adquirió cada vez más importante rol frente al de juzgar. Este podía incluir emitir, interpretar, modificar y derogar leyes, así como conceder privilegios y dispensas. Además, podía delegarse, lo que explica la proliferación de normas policiales en distintos niveles de gobierno, tanto en Europa como en los territorios coloniales. No obstante, este poder tenía límites, como bien se sabe, la religión, el derecho natural y la utilidad pública. Las leyes no solo no debían contradecir estos principios, sino que debían promover activamente el bien común. En este contexto surgieron conceptos como soberanía, razón de Estado y leyes fundamentales, estrechamente vinculados al absolutismo emergente y a su necesidad de gobernar eficazmente mediante la legislación. Es importante destacar el cambio en la ideología legislativa. En la Edad Media se pensaba que legislar consistía en poner por escrito normas ya existentes en el derecho natural. Sin embargo, en el siglo XVI comenzó poco a poco a aceptarse la innovación jurídica como parte esencial de la legislación. Este cambio dio lugar a una forma más voluntarista de creación del derecho en la que la regulación policial desempeñó un papel clave. Y ahora yo voy a mis conclusiones. El trasfondo teórico de la regulación policial en la Baja Edad Media y la temprana Edad Moderna puede vincularse a tres elementos principales. Primero, la literatura sobre los poderes de quienes ejercían la jurisdicción justificaba y obligaba a los gobernantes a emitir normas policiales para mantener el orden. Segundo, en el siglo XVI, el poder legislativo del soberano se convirtió en su prerrogativa más importante, que podía delegarse a autoridades inferiores, permitiendo así la proliferación de normas policiales. Y tercero, los legisladores
dejaron de limitarse a declarar el derecho natural y comenzaron a modificar activamente el derecho cuando era necesario. La policía fue una herramienta fundamental para implementar estos cambios. Finalmente, la regulación policial se difundió de manera extraordinariamente rápida y global porque representaba el instrumento legislativo más moderno disponible para los gobernantes de la época. Con el tiempo, los juristas también comenzaron a prestarle atención, iniciándose este proceso en Francia y en el ámbito del derecho colonial español. Pero eso ya es otra historia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Heikki, por tu presentación. Ha sido realmente un placer escucharte. Nos quedamos con muchísimas preguntas que seguramente eh, tendrán lugar en el debate posterior. Muchísimas gracias por tanto conocimiento concentrado en 15 minutos. Es muchísimo. Ahora vamos a escuchar a la doctora Adriana Luna Fabritius. La doctora Luna Fabritius es una destacada historiadora del pensamiento político y jurídico, con una sólida trayectoria en el análisis de la modernidad temprana. Investigadora en la Universidad del Helsinki, su trabajo sobresale por una perspectiva transatlántica que conecta las tradiciones europeas, especialmente la italiana y la española, con la realidad colonial americana. Investigadora principal del proyecto Labor Revolution, Forging Individual Rights in the Transformation of Early Modern European Empires, Spain, Portugal and England. También es investigadora del proyecto Cocolo, dirigido por el profesor Pilahamaki. Se especializa en temas como el lenguaje de los derechos, el republicanismo, la economía política y el pensamiento. Es reconocida por su capacidad para desentrañar la circulación de ideas y la construcción de la ciudadanía, combinando el rigor de la historia intelectual con una profunda sensibilidad hacia los contextos institucionales. Su conferencia de hoy lleva por título Saber útil y gobierno hacia una definición de la policía en la década de 1780. Doctora Luna, a su disposición, cuando quieras. Estás sin audio, Adriana. Ahora creo que estoy bien, ¿no? Sí. ¿Me escuchan? Sí, sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación al seminario y gracias por esta presentación tan generosa. Es un honor estar aquí y poder presentar mi trabajo porque es un seminario que frecuento desde hace mucho tiempo y con mucho cariño. Antes de comenzar, quisiera señalar brevemente que parte del material que presento hoy ya ha sido publicado en distintos trabajos, mientras que otros resultados forman parte de investigaciones en curso y textos actualmente en prensa. Esta presentación reúne y articula estos materiales dentro de un mismo marco analítico. Quisiera comenzar por darles un breve contexto. Este trabajo surge de la confluencia de dos proyectos principalmente. Por un lado, un proyecto desarrollado con Eren Ócala sobre el cameralismo como ciencia económica y política en la Edad Moderna. Eres se centraba en los cameralistas en contexto germánico, especialmente Johann von Justi, figura clave de esta corriente, mientras yo me ocupaba de lo que Ernst Juck llamaba el cameralismo más allá del mundo germánico, en particular en Italia y España. Por otro lado, este trabajo se inscribe en el proyecto liderado por Heikki Pihlajamäki sobre derecho colonial comparado, donde me ocupo de la policía como campo de estudio, en concreto de cómo se define como disciplina en la tratadística de finales del siglo XVIII. Conviene tener presente que si bien he estudiado la recepción de los cameralistas germanos y franceses en el Imperio Español, incluyendo Nápoles y Milán, tengo en cuenta la importancia del campo de la policía que se va desarrollando en estos contextos y del que Heikki ya nos ha hablado aquí.
y que comienza mucho antes de la llegada de esa biblioteca copiosa a la península ibérica, especialmente con los exiliados catalanes a su regreso a partir de la década de 1760, tras la ascensión de Carlos III al trono de Madrid. Me gustaría subrayar que no considero que los desarrollos que cristalizan a partir de la década de 1780, incluida la formulación más explícita de policía, sean únicamente producto del impacto de la literatura germana o francesa, sino el resultado de procesos ya en marcha que se superponen y se aceleran. A partir de aquí, propongo un desplazamiento en la forma en que analizamos el pensamiento imperial hispánico del siglo XVIII. En lugar de centrarnos en los grandes cuerpos políticos o en los textos jurídicos más conocidos, propongo dirigir la atención hacia otra forma de conocimiento normativo que, aunque a menudo ha sido dejada de lado, resulta fundamental para entender el orden imperial. Las formas en que el saber útil se produce, circula y se integra en prácticas de gobierno a través de una serie de dispositivos impresos que lo organizan, lo hacen operable y permiten su aplicación. A este conjunto y al esfuerzo por su difusión lo he comenzado a denominar en mis estudios como la cultura impresa de la policía. Se trata de un fenómeno que puede observarse en dos momentos distintos, aunque ambos se articulan fundamentalmente a través de soportes impresos. Y no he ido cambiando los slides. Muy bien. Mi propuesta consiste en considerar este conjunto de saberes y en particular el saber útil, tradicionalmente considerados técnicos o secundarios, como un régimen de normatividad gubernamental de carácter práctico y editorial. Cuando hablo de saber práctico me refiero a conocimientos que surgen directamente de problemas concretos de todos los ámbitos del gobierno de las ciudades, relacionados con la mejora de la agricultura, el abastecimiento, de la industria textil, de la extracción de metales y de forma explícita de la intensificación de la extracción de recursos de los territorios ultramarinos, aunque no exclusivamente. Aquí hay un elemento clave que conviene subrayar. La producción de este saber útil intervienen tanto los actores europeos como los actores locales, con un conocimiento directo del territorio. El saber útil no es, por tanto, únicamente circulación de ideas, sino producción situada de conocimiento, anclada en prácticas concretas de gobierno y en contextos estratégicos de intervención. En esta literatura encontramos un diálogo crucial entre distintos actores sociales del Imperio español. Mi hipótesis de trabajo es que la recopilación del conocimiento útil durante la segunda mitad del siglo XVIII no solo rearticuló las jerarquías coloniales, sino que también actuó directamente sobre los cuerpos y definió la utilidad social en términos imperiales. Para alcanzar el bien común y más tarde la felicidad de los vecinos, funcionando ya como una forma de intervención gubernamental antes de su formulación explícita como policía. En este sentido, mi argumento central es que el saber útil comenzó a operar como una forma de gobierno antes de ser conceptualizado como policía y que su articulación en la década de 1780 fue clave para la transformación del imperialismo español. Dicho de otra forma, esa recopilación de saberes no ocurrió únicamente en el plano de la teoría, sino a partir de su funcionamiento práctico. Asimismo, ese conjunto de saberes, articulado en torno a la utilidad, desarrolló características específicas, produjo normatividad desde abajo, como nos mostrarán más claramente la doctora Natalie Mancilla en el próximo seminario, y como lo ha hecho también aquí la doctora Venegas para el caso de Zacatecas, a través de la organización de prácticas económicas y jurídicas negociadas por agentes locales. La evidencia de que muchos de los actores involucrados en la transformación de prácticas también intervinieron posteriormente en procesos de sistematización teórica. Esto tiene una implicación más amplia. Obliga a revisar el canon intelectual, incorporando un conjunto de saberes dispersos pero sistemáticos que sostuvieron la transformación de la racionalidad imperial. A partir de aquí, el punto clave es el siguiente.
Si seguimos el hilo de los saberes útiles, la pregunta no es solo ¿qué es la policía?, sino cómo este saber útil se rearticula como forma de gobierno y comienza a ser nombrado como tal. También es importante preguntarse por la agencia de los actores implicados en este proceso, su conocimiento del territorio, de las nuevas técnicas de mejora de la extracción y su capacidad para presentarse como expertos que les permite ascender socialmente y legitimar su intervención en el gobierno, tanto local como imperial. En el mundo hispánico, este proceso de articulación del conocimiento útil no parte de una teoría abstracta ni de una importación doctrinal, sino de la acumulación y reorganización de saberes útiles ya en circulación. Es en este punto donde el saber útil deja de ser únicamente acumulación y pasa a constituirse como principio organizador del gobierno. Es precisamente en las décadas de 1760 a 1780 cuando este proceso adquiere mayor densidad. Se produce una acumulación de herramientas administrativas, prácticas, técnicas y conocimientos aplicados que configuran una arquitectura epistemológica del orden imperial, articulada a través de ordenanzas, informes, compilaciones técnicas y tratados vinculados a temas que también encontramos bajo los rubros de cameralismo o economía civil. No estamos ante una teoría unificada, sino ante un conglomerado de saberes prácticos orientados a reorganizar jerarquías sociales, economías locales, oficios y comportamientos cuya fuerza normativa reside en sus efectos inmediatos. Para abordar este proceso, propongo distinguir dos momentos que deben entenderse como lógicas complementarias que permiten observar cómo el conocimiento útil se transforma progresivamente en un lenguaje de gobierno y finalmente en un campo conceptual identificado como policía. El primer momento se sitúa entre 1760 y 1792 y se caracteriza por la producción, acumulación y puesta en práctica del saber útil como tecnología de gobierno. El segundo momento, entre 1783 y 1810, corresponde a su reorganización, sistematización y formalización del lenguaje doctrinal de la policía. Ambos momentos, como pueden ver, se solapan, lo que no debe entenderse como una inconsistencia cronológica, sino como indicio de procesos simultáneos y superpuestos. Hoy me concentro sobre todo en el primer momento, pero sin perder de vista que ambos forman parte de un mismo proceso de transformación de la racionalidad gubernamental. En este primer momento se caracteriza por un impulso pedagógico, práctico y editorial. Aquí, el saber útil funciona directamente como tecnología de gobierno. Este momento comienza con el proyecto editorial impulsado por Francisco Mariano Nifo en 1758, orientado a difundir instrucción útil entre públicos amplios a través de la prensa escrita. A esto se suman grandes compilaciones como las Memorias Instructivas, Útiles y Curiosas, editadas por Miguel Jerónimo Suárez, publicadas entre 1778 y 1792, que abarcan campos tan diversos como la química, la agricultura, la manufactura, la salud pública, la economía o la minería. Otro ejemplo importante de este primer momento es el espíritu de los mejores diarios literarios que se publican en Europa, editado por Cristóbal Cladera entre 1787 y 1791, que adapta al Consejo Hispánico artículos europeos sobre ciencia, política, filosofía moral, economía, urbanismo, arte o costumbres. Estas obras no son simples compilaciones técnicas, funcionaban como verdaderos dispositivos normativos que buscaban formar agentes productivos y permitir la intervención sobre oficios y recursos, establecer criterios de utilidad y orden y sistematizar prácticas previamente dispersas. En este sentido, contribuyen a la formación de una auténtica pedagogía del gobierno, en la que la utilidad se convirtió en el principio normativo central. Se trataba de diagnosticar, clasificar y disciplinar para mejorar la extracción, pero se legitimaban argumentando también la mejoría de la vida material del imperio.
En este primer momento, lo central no es la definición de policía, sino la producción, organización y circulación de saberes útiles que permiten intervenir directamente sobre la realidad social. La policía no aparece todavía como concepto, sino como práctica difusa en estos saberes. En particular, los 10 primeros volúmenes de las memorias instructivas útiles y curiosas no presentan una definición explícita de la policía, sino una racionalidad técnica en funcionamiento. Incluyen tratados de química experimental, técnicas de tintura y manufactura, agricultura racional, minería, higiene, circulación monetaria, abastecimiento, economía doméstica, pero también entra en materia laboral. Estos contenidos no son neutrales, establecen criterios de intervención, definen estándares de corrección técnica y organizan la acción sobre los cuerpos, recursos y territorios. Es en este sentido donde el saber útil comienza a generar normatividad en la práctica. Ahora bien, si hasta aquí vemos una normatividad de funcionamiento sin formulación explícita, los volúmenes 11 y 12 de las Memorias de Suárez marcan un desplazamiento hacia una mayor sistematicidad, a través de dos traducciones claves. Mi interpretación es que estas traducciones no son una simple incorporación, sino que forman parte de una operación editorial que busca dar coherencia a las prácticas previamente presentadas y que aparecen de forma dispersa, incorporando formulaciones que permiten nombrar y articular de manera más explícita lo que hasta entonces funcionaba como un conjunto de técnicas de gobierno. Por un lado, el volumen 11 de las Memorias se incluye la obra, se incluye la obra del napolitano Ferdinando Galiani, Diálogos sobre el comercio de granos de 1770, que había sido publicado originalmente en francés, donde la policía aparece definida como una forma de economía civil aplicada. La reflexión se centra en cuestiones como el abastecimiento, la regulación prudente del mercado, los precios, la confianza pública y el equilibrio entre libertad y orden. En este sentido, Galiani propone una lógica claramente prudencial. Ni libertad absoluta ni control rígido, sino un gobierno basado en el equilibrio económico y la estabilidad social. Y esto es importante, porque el proyecto de Galiani aparece aquí no tanto como parte de la economía política al modo de Genovesi, que también era muy influyente en España en este periodo, sino precisamente como parte de la policía. Respecto a la traducción de Suárez del trabajo de Galiani, no ha identificado intervención en los conceptos clave. Por otro lado, en el volumen 12 se incluye un extracto de la obra de Johann von Justi que es presentado como un tratado de policía, como su tratado de policía de 1756. Sin embargo, en realidad esta traducción corresponde a las instituciones políticas de 1755. En este marco, la policía parece formulada como un sistema de gobierno interno vinculado al bienestar público, la moralidad, la productividad, el trabajo y la disciplina social, y articulado en torno a nociones como orden, subordinación y utilidad. Lo relevante aquí es que a través de estas dos operaciones editoriales, lo que hasta entonces funcionaba como un conjunto de prácticas dispersas, comienza a ser formulado explícitamente como un campo de saber identificable. Espero estar donde tengo que estar. Con ello, lo que hasta ahora operaba de forma dispersa comienza a perfilarse conceptualmente y permite identificar tres dimensiones de la policía, como saber técnico administrativo, como economía civil aplicada y como forma de gobierno interno. El segundo momento, que se extiende aproximadamente entre 1783 y 1810, implica una sistematización más claramente doctrinal y académica. A diferencia del primer momento, aquí ya no se trata tanto de recopilar saber útil, sino de reorganizarlo, clasificarlo y sobre todo teorizar el saber ya existente.
Es decir, la policía deja de ser una práctica difusa y comienza a perfilarse en un lenguaje explícito de gobierno. Un punto de inflexión importante es la creación de la primera cátedra de ciencia de la policía en Cervera en 1783, impulsada por Antonio Puig y Gelabert, y esta cátedra, inscrita en el ámbito del derecho administrativo, tenía como objetivo formar tanto juristas como agentes imperiales en cuestiones de economía, orden público, moralidad, disciplina laboral y gestión de la población. Paralelamente aparecen diversas obras que sistematizan este saber desde distintos enfoques. Hipólito Villarroel, por ejemplo, en Enfermedades Políticas de la Nueva España, esbozada entre 1785 y 86, utiliza la ciudad como un cuerpo enfermo que requiere intervención, donde la policía actúa como una forma de medicina social. Ahí define el desorden como la principal enfermedad de la ciudad y lo utiliza como criterio de diagnóstico. Por su parte, Manuel Nicolás Marín define la policía como un arte racional de gobierno centrado en el orden moral y el trabajo productivo. Valentín de Foronda reflexiona sobre la educación, las costumbres y la regulación estatal, mientras que Tomás de Valeriola traduce y adapta la obra de Delamer, proporcionando una estructura conceptual más definida del campo. Hacia 1810 podemos decir entonces que la ciencia de la policía ya se había formalizado como un lenguaje compartido para pensar la mejora del gobierno, tanto en la metrópoli como en los territorios coloniales. En este marco, términos como colonia o colonizado adquieren un nuevo peso analítico dentro del discurso imperial. Para concluir, creo que es importante subrayar que estos dos momentos, el práctico editorial y el editorial, no deben entenderse como una evolución lineal, sino como dos capas superpuestas de una misma racionalidad. Por un lado, la lógica que organiza el conocimiento desde abajo, desde las prácticas sociales, técnicas y útiles. Por otro, una lógica que lo reorganiza desde arriba, desde las traducciones más sistemáticas y los espacios de enseñanza universitaria, mediante categorías conceptuales y principios normativos más abstractos y que conectan diversos contextos imperiales. Lo relevante aquí es que la interacción entre ambas iniciativas dio lugar a una racionalidad normativa que permitió formar agentes imperiales más expertos, capaces de reorganizar territorios, disciplinar poblaciones y producir formas de legalidad fundadas en la utilidad del bien común y la felicidad pública, incluso antes de su codificación formal. Si volvemos al primer momento, lo que ejemplifica las memorias de Suárez es precisamente que la policía no emerge como una definición única, sino como un campo en formación en el que coexisten al menos tres niveles o formulaciones. Una primera implícita que se desprende del modo en que los saberes útiles son recopilados, organizados y puestos en operación. Una segunda en Galiani, donde la policía se formula como economía civil aplicada, y una tercera en Giusti, donde aparece como sistema de gobierno interno. Estas tres formulaciones, las del saber útil, la de Galiani y la de Giusti, no se suceden de manera lineal, sino que coexisten y se superponen constantemente. Y es precisamente en esa superposición donde puede observarse el proceso de constitución de la policía como saber de gobierno. En ese sentido, es posible afirmar que la acumulación de materiales que dieron forma a esta ciencia de la policía fue fundamental para la transformación estructural del gobierno imperial desde dentro y para la construcción de una cultura de la mejora en el imperialismo español. Es también ahí donde puede situarse los primeros esfuerzos por esta disciplina. Por ello, propongo que cualquier reconstrucción crítica del canon normativo en el mundo hispánico debe incorporar estos textos y la lógica de mejora que los articula como un elemento central de análisis. Gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Realmente fantástica la exposición. Eh,
tengo tantas preguntas. Eh, Ha sido un placer enorme escucharlos. Eh, eh, Disculpen, estoy tratando de poner la galería para que nos veamos todos. Y que se hayan ajustado tan calculadamente a un poquito tiempo para darnos lugar al debate y a poder discutir estas ideas tan estimulantes que nos están presentando. Bienvenidos y bienvenidas a todos los amigos y amigas que fueron sumándose durante las exposiciones. Quisiera abrir ahora, bueno, volver a felicitar al profesor Heikki Pirahamaki y a la profesora Adriana Luna Fabritius por sus magníficas exposiciones. Y abro ahora la ronda de preguntas a nuestro público, que sé que deben tener tantas como yo, porque hay mucha gente experta en el estudio de la policía y que estaban tan ansiosos eh, por escuchar este diálogo. Si alguien se atreve a preguntar, porque yo tengo una lista tan larga de preguntas que va a ser un abuso de autoridad de parte mía empezar. Pero viendo que nuestro público, nuestros colegas están tímidos, me atrevo a hacerla bien, Felipe. Vamos a darle la palabra a Felipe Padilla y a medida que se vayan sumando, incorporamos preguntas. Felipe. Hola, muchas gracias por ambas presentaciones. Quizás voy a hacer una pregunta. Yo llego acá de curioso, ¿no? Trabajo también como tema de periodo colonial, pero yo soy sociólogo, no vengo ni del ámbito jurídico ni del ámbito histórico. Y me llamaron mucho la atención ambas presentaciones en valga la redundancia, en esta idea de la policía como una forma de saber. Y mi pregunta constante a lo largo de ambas presentaciones era, ¿cuál es el desarrollo organizacional de la policía práctico como una organización de sujetos en un territorio que hacen ciertas cosas en torno a estas doctrinas que se desarrollan en paralelo? ¿O hay un desarrollo doctrinario previo y después aparece la institución del control policial, por así llamarlo? ¿Cómo ocurre ese proceso dentro de los ámbitos que ustedes están investigando y en relación a los documentos que están observando? Muchas gracias, Felipe. ¿Les parece que reunamos varias preguntas y las contestemos juntas? Porque me parece que todas van a tener algún costado parecido. Bueno, yo quisiera sí hacer un comentario y una pregunta. Doctor Pilajamaki, me pareció fantástica la exposición, esta idea de la jungla de normatividades en donde se va abriendo lugar la escritura de una literatura práctica y de la innovación jurídica. Pero voy a dejar lugar a Andrea para que ella haga su pregunta. Como quieras, puedes hablar Sí, antes, si quieres, ¿no? Como quieras. No, es muy, bueno, muy rápido. Entonces, bueno, hago la pregunta y bueno, primero quiero agradecer a Heik y a Adriana las presentaciones. Sin duda el tema es un No, tema que no se te interesa. oye, Andrea. No, no me escuchan, No. me escuchan. muy bajito, muy bajito. Ah, muy bajito. Bueno, voy a hablar más alto. Eh, creo, creo que está todo bien aquí. No, primero quisiera agradecer mucho las presentaciones y la proposición del tema para el debate, ¿no? Que me parece que es un tema que, bueno, siempre volvemos a él de alguna manera, aunque no trabajemos propiamente con la cuestión de la policía, ¿no? Y mi pregunta tiene que ver con la cuestión que hablaron más Adriana, creo,
la idea de la normatividad desde abajo. Eh, Porque creo que esta es una idea que se puede imaginar para mucho antes del periodo del siglo XVIII, no se podemos decirlo así. Ese podemos decir que la idea de normatividad preexiste y está presente muy fuertemente en este periodo, como dijiste, como empezaste, Heike, a hablar, ¿no? Lo que quisiera preguntar es que me parece que hay una gran novedad en el siglo XVIII de lo que Adriana llamó de intentos editoriales, de la creación de una verdadera ciencia, ¿no? De una creación de una ciencia que de alguna manera, bueno, retomaba prácticas existentes, ¿no? O sea, la idea que las personas podrían, de los saberes útiles, como habláis, ¿no? Pero que la verdad la creaban como un campo, ¿no? Creaban como un campo y crear un campo de derecho es crear, bueno, un campo de poder, ¿no? O sea, de poder para intervenir o lo que sea, ¿no? Quisiera escucharles un poco acerca de eso, ¿no? La idea de ciencia, al final, en una episteme significa que se crea el propio poder de posibilidad de intervención, ¿no? Social de alguna manera más efectiva, ¿no? Era en este, bueno, lo que quieran decir, ¿no? Pero esto me interesa particularmente. Y muchas gracias, ¿eh? También a Romina por la organización. Muchas gracias, Andrea. Nico, Bueno, hola, no sé si se me escucha. ¿Se me escucha bien? Bueno, fuerte y claro. perfecto. Fuerte y claro. Bueno, muchas gracias, Romy, muchas gracias tanto Heikki como Adriana por las presentaciones. Realmente, como decís vos, Romina, fueron este, bien concisas, pero llenas de contenido que nos sacamos. Yo anoté millones de cosas para llevar después a mis investigaciones que no tienen que ver tanto con la policía, pero tocan definitivamente esta cuestión. Mi pregunta va más que nada a la exposición de Adriana, pero está vinculada también con algunas cuestiones que Heikki planteó. Me interesó mucho la cuestión que planteó y me gustaría ver si es posible que profundice un poco más sobre un punto que lo tocó al pasar, pero me parece que a mí me resulta muy interesante, que es cómo estas nuevas concepciones de la policía o esta literatura que aparece sobre la policía impacta sobre la cosmovisión que tienen sobre la colonia y los colonizados. Lo dijo ahí un poquito al pasar. Cómo se termina de reconfigurar esa noción de colonia y de los colonizados. Y eso me interesa justamente como al ser a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, ahí a lo mejor un poco vinculado a lo que planteaba Heikki al principio sobre cómo esa noción de policía después se va desmembrando en otras grandes materias del derecho. Fundamentalmente me interesa la del derecho administrativo. De alguna manera la colonización del siglo XIX está jalonada, entiendo yo, fundamentalmente o está expresada a partir del lenguaje del derecho administrativo. Entonces, a lo mejor estaría bueno plantear de si en esos finales momentos del siglo XVIII, principio del siglo XIX, se puede trazar algún tipo de continuidad o algún tipo de conexión entre ese lenguaje de la policía que reformula la colonialidad y el lenguaje del derecho administrativo del siglo XIX. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Viridiana, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo he visto un poco este tema de la policía y durante un último trabajo observé esto de la utilidad que que mencionaban en esta segunda exposición y incluso, ¿no? Desde el título Saber útil y gobierno,
Yo lo comencé a ver como, digamos, a finales del siglo XVIII, lo empecé a pensar así, y lo relacionaba con lo que estaba planteando Jeremy Bentham, ¿no? Pero después empiezo a ver que está presente a lo largo de todo el 18. No he visto con más detenimiento hacia el 17, pero sí que desde inicios del 18 está presente. No me había yo percatado de eso, entonces me gustaría saber a qué se está haciendo referencia, ¿no? Con este concepto de la utilidad, hacia dónde se está pensando. Y bueno, pues también me quedo pensando en esa lógica, digamos, de cómo este concepto de policía se va a transformar y nos va a llegar como un cuerpo local, armado para mantener el orden, ¿no? Nada más, con eso me quedaría. Gracias. Muchísimas gracias, Viridiana. Vamos a leer la pregunta de Agustina y le vamos a dar la palabra a Águeda. Agustina Baccaroni se disculpa porque, bueno, está en tránsito. Quisiera preguntar sobre las diferencias que se van delineando entre los que podríamos decir modelo germánico e hispánico respecto de la ciencia de policía en relación a los esfuerzos editoriales, pero también técnicos. Muchas gracias, ha sido un placer escucharlos. Muchas gracias, Agustina. Águeda, te escuchamos. Bueno, antes que nada, agradecer a Heike y a Adriana por esta propuesta de repensar la policía antes de que tuviera ese nombramiento. Y efectivamente uno empieza a ver las ordenanzas que surgen en periodo borbónico y están lo que debe de hacer las funciones, pero no la palabra como tal de la policía pensando en la Nueva España. Y yo una cuestión precisa me interesa, que es este vínculo que hacen de estos saberes locales, útiles, saberes útiles de lo cotidiano con la felicidad. En un solo periodo, yo digo en un solo espacio que es Zacatecas, en la Nueva España, veo cómo en diferentes momentos la utilidad tiene un objetivo que es alcanzar la felicidad y va teniendo diferentes adjetivos que lo van acompañando la felicidad, pero aprovechando el conocimiento de Heikki y de Adriana, de que lo han visto en diferentes espacios, cuáles son estos distintos matices que van acompañando el objetivo y el fin de estos saberes útiles de organizar desde los cabildos, desde los corregidores, el gobierno, ¿no? Y eso es todo. Gracias, Romy. Bien. Laura Brondino pregunta por escrito, como complemento a lo que preguntó Andrea. Heikki remitió la innovación en la ley y su difusión por vía de la delegación, uniéndolo a lo de Adriana, la difusión del poder de normar desde abajo, sin delegación, si es posible distinguirlo. Y bueno, estamos atormentando a nuestros expositores, pero yo quisiera hacer un par de preguntas. Primero, me encantó la idea de Heikki de esta jungla de normatividades en la que los detentadores de jurisdicción tienen que moverse y lo que implica tomarnos en serio esta delegación de la jurisdicción, la capacidad de juzgar, legislar y administrar distribuida en el cuerpo social y cómo eso va a generar una, un cambio en la ideología legislativa y la aceptación de la innovación jurídica y la necesidad de incorporar estos saberes locales en la jurisdicción del día a día. Si pudiera ahondar un poquito en esa idea de policía y jurisdicción. Y la idea de saber útil de Adriana me parece súper interesante, porque este saber útil no solo remite a un orden, sino también al desorden. ¿Cómo está de desordenado el lugar para que necesite una estructuración, una formulación, una tecnología de gobierno que es muy amplia?
que es más un, un saber vivir en la ciudad y no solo la idea que nosotros tenemos ahora de policía. Me pareció interesante la definición de Galliani de la policía como economía civil aplicada y quería preguntarle si se relaciona con la idea de Valentín de la Foronda de que el policía actúa como un padre. Entonces, el padre en el mundo de la economía doméstica es la máxima autoridad. Si cuando habla de economía civil se está refiriendo a eso, a la autoridad del padre en el mundo civil, en el mundo urbano, o si está haciendo referencia a otra forma de estructuración más propia de un derecho civil que de una potestad doméstica. Y la gran pregunta para ambos es cómo se relaciona la policía con la justicia. El proceso de judicialización de la policía y su posterior desjudicialización. Y creo que con esto ya tenemos para hacer 5 charlas más. Muchísimas gracias a quienes hicieron sus preguntas. Y ahora les dejamos el lugar a Heiki y Adriana para que respondan todo este mar de cosas que han generado. ¿Quieres empezar, Adriana? Tú primero y así vamos cronológicamente. Ok, gracias. Tantas preguntas muy buenas, pero también algunas difíciles, pero trato de contestar. Eh, mm, ok, Felipe, si he entendido correctamente, él se interesó sobre la organización institucional, más o menos, de las normas policiales. Bueno, yo diría que no era realmente organizada en el principio, sino que tiene que ver con el poder legislar. Así que todo, prácticamente estoy hablando de Europa como generalizando mucho, claro, pero en principio todas las instituciones que podían legislar también podían dar normas de policía, desde las ciudades hasta los monarcas y todo que había ahí como que tenían poder legislador, más o menos, así fue organizado. Después, entonces es otra cosa cuando venimos al fin del siglo XVII y a la época de Adriana, más o menos, cuando se empieza a institucionalizarse teóricamente más que antes de eso. Andrea, ha preguntado sobre el contexto teórico, teoría jurídica, cosas así. Y ahora cuando estoy pensando en esto, más o menos yo también podría distinguir 3 fases, creo, para explicarlo. Es más o menos así. Estoy generalizando, claro, otra vez. Pero en el principio lo que tenemos es realmente normas nada más. Las normas son el principio. Es típico para jurídica, claro que, por ejemplo, hemos tenido normas ambientales antes del derecho ambiental. No, es normalmente así, que tú tienes que tener algo para teoretizar. En eso, aquí también, ahora que tú tienes normas policiales ya en la Edad Media y después siglo XV y así, pero no tienes una teoría jurídica. Lo que tú sí tienes es un contexto teórico, lo que es otra cosa. No es contexto jurídico, de teoría jurídica, pero es contexto teórico, porque siempre hay un contexto teórico. Como he explicado, es un contexto de filosofía, de religión y otras cosas así. Después viene fase número 2, cuando tú empiezas a tener literatura sobre derecho de policía, que todavía no se teoretiza mucho. Y eso tenemos, por ejemplo,
Solórzano ya escribe sobre normas policiales. En Francia tú tienes, por ejemplo, Pierre Charon, Charles Loison, Cardinal Lebré, en el siglo XVI, XVII, muy temprano, muy tempranamente. Pero esos realmente no son teóricamente muy, digamos, no, avanzados, no, es mala palabra, pero no son tan teóricos. Pero sí que escriben sobre normas policiales como juristas por primera vez en la historia. Y después viene la tercera fase, que es de lo que habló Adriana, cuando tenemos una teoría de policía y teoría de derecho policial, hasta derecho policial a los fines del siglo XVIII. Así que 3 fases, más o menos. No sé si he contestado la pregunta de Andrea, pero es algo que se me ocurrió cuando estaba escuchando sus preguntas. Después, utilidad. Águeda estaba interesado sobre la utilidad, el término utilidad. Eso ya surge muy temprano, es algo que tú tienes ahí desde del siglo XV por lo menos. Se habla ya de utilidad en contexto policial. Después, la judicialización de lo que preguntó Romina es muy interesante pregunta. Realmente no he pensado en eso antes. Judicialización. Sí, yo creo que tiene que ver con la etapa, mi etapa 2, cuando los juristas empiezan a escribir sobre policía, más o menos algo así. Pero claro que distinguen entre derecho y policía por mucho tiempo. Policía realmente no es derecho, según ellos, es otra cosa. Tenemos jus y tenemos politia, derecho y policía, que son 2 cosas distintas. Pero lo que realmente se ocurre en el 19 no es una desjudicialización, sino que es realmente una judicialización, ¿no? Porque las materias de policía dejan de ser solamente policía, convierten en jus, convierten, por ejemplo, en derecho administrativo, convierten en derecho penal, convierten en lo que sea. Las nuevas ramas de derecho que aparecen en el siglo IX contienen principalmente mucho de la antiguas normas policiales. Algo así. No sé si se han entendido algo, pero más o menos así. Bueno, ¿sigo yo? Creo que Por Heike favor. ya contestó lo más difícil, así que ahora ya estoy más tranquila, puedo entrar yo. No, gracias a todos por sus preguntas, son súper interesantes y sí que nos ayudan mucho a pensar lo que estamos haciendo y bueno, creo que de eso se trata este seminario. Empiezo por la pregunta de Felipe y creo que muchas preguntas se relacionan entre sí. Lo que tenemos, el material que yo me encuentro es esa jungla de literatura sobre un montón de temas que parecen muy desorganizados, pero si uno los ve, todos estos temas están en realidad, es un mapa de todos los ámbitos que cubre la policía, ¿no? Entonces, esa jungla hay que ordenarla. Y es en ese periodo en el que yo estoy trabajando con estos materiales que parecen material disperso, hablando sobre enfermedades, retomando la pregunta de Robina sobre el desorden. Sí, el desorden es crucial, es la forma que tienen para diagnosticar los problemas, etcétera, etcétera. Pero es una manera de ir compartimentalizando toda la literatura que hay sobre policía, ¿no? Esto es minería, esto es industria, esto es filosofía moral, esto es... Sí, sí, entonces es una manera de ir organizando toda esta literatura y mi propuesta metodológica, como bien dice Dobrina, es traer esta literatura en lugar de excluirla y dejarla volando por ahí, traerla aquí y decir, esto es el terreno donde se empieza a mapear
verdaderamente todos los ámbitos de la policía y toda la literatura existente que tenemos. Luego, el tema de la utilidad. Sí, la utilidad está muy presente en todas partes, está desde antes, y lo nuevo es escuchar hablar también del bien común o de la felicidad pública. Aquí la literatura, hay que distinguir dos momentos que son fundamentales. Un momento, y con esto contesto a Viridiana, espero que siga escuchando, la utilidad, el bien común y la felicidad pública antes de del momento constitucional y después del momento constitucional. Si estás leyendo a Bentham es porque ya ocurrió, si están citando a Bentham es porque ya ocurrió el momento constitucional y ya se debatió en los debates constituyentes. Antes no, antes Bentham no se lee. Esto es debate constitucional. Entonces, esto te permite marcar un periodo muy claro en estos conceptos. Luego, ¿qué más me faltaba? Sí, es sobre la cuestión colonial. La cuestión colonial es súper importante porque es cierto que están hablando toda esa literatura, especialmente antes de 1760, 1780, no hay concepto de colonia, no aparece. El concepto de colonia como tal aparece en un tratado, en una traducción que encontré ahí y está publicado en mi texto sobre cameralismo, alrededor de 1784. Y curiosamente, lo que traducen como el concepto de colonia que usan es la colonia en Sierra Morena, en Andalucía. Y se refieren en España a una población de un terreno vacío con una organización militar, con una administración militar, y esto lo leen de textos de Federico II que circulan mucho en ese periodo. Eso lo he escrito y a quien le interese se lo puedo pasar, está ya publicado. Si se trata, toda esta literatura de la utilidad y de la mejora, en este periodo es cuando se empieza a separar en realidad de ese bien común y se trata más de mejorar las condiciones de la extracción, y se empieza ya a ver la diferencia entre la colonia y el colonizado que antes no existía de manera tan clara. Entonces, claro que esta literatura está muy, muy permeada de todos estos debates y sirven para ir distinguiendo conceptualmente en qué momento aparecen estos conceptos. La otra cuestión que planteaba Dobrina sobre la cuestión del padre. Hay una cuestión, a Galeani no lo conozco tan bien como conozco a Antonio Genovesi, que es el padre de la economía política napolitana y que escribe hacia 1750. El texto de Galeani del que hablé aquí es de 1770. En Genovesi sí que al inicio la economía política está dirigida a los padres de familia, ¿no? Los padres son todo. Pero ya en la edición publicada de su economía política ya no está dirigida a los padres de familia, está dirigida a los individuos. Pero también porque hay un paso muy importante en la obra de Genovesi entre el momento de su cátedra de economía política y la publicación de la obra, que serán unos 10 años, y él conceptualiza ya a los individuos, los derechos, escribe en contra de la esclavitud. En el caso de Galeani, Galeani conocía muy bien a Genovesi, son contemporáneos. La única gran diferencia es que Genovesi es un escritor que pertenece a una tradición muy apegada a la tradición Habsburgo, a los jurisdiccionalistas napolitanos que trabajaban para el emperador Habsburgo, y Galeani es conocido como un afrancesado. Entonces, a Galeani hay que leerlo en diálogo con lo que está ocurriendo en Francia. No en vano su obra fue publicada en francés. Esto es lo que diría de las preguntas que me quedan. Espero haber respondido todo, y si me queda algo, con gusto lo retomo. Bueno, qué maravilla la capacidad de síntesis, tanto de Adriana como de Heikki, porque nosotros seguimos con un millón de preguntas y ellos lo pueden sintetizar en muy pocas palabras. Muchísimas gracias. Hay una pregunta en el chat que no lo puede hacer, no la pudo hacer verbalmente. Dice que en la Nueva España se habla de hacer entrar a los indios en policía y siempre lo interpreto como hacerlos entrar en gobierno, en particular aquellos que viven de manera nómada.
Con esta idea de saberes útiles, se pregunta si cuando se habla de saberes útiles también se vincula con la idea del ciudadano útil, es decir, sujetos útiles a la sociedad. Este, bueno, acá se nos abre una nueva relación entre sujeto útil, indio, ciudadano, que me parece que es un concepto un poco posterior, pero algo que es fundamental en la Nueva España, no sé si ustedes lo habrán visto, que es el nivel de las repúblicas de indios que no se replica en el resto de América. Porque en Nueva España las repúblicas de indios tienen mm, eh, un reconocimiento, los indios como vecinos, los indios como padres de familia, los indios como alcaldes, que no sucede, o sea, en el mismo nivel que los españoles, que no sucede en el resto de América. Entonces, si ustedes han visto algo, sería súper interesante este, plantearlo aquí. Adriana Heikki. Lo que se podría contestar a eso es que los indígenas mexicanos fueron los que ayudaron a la conquista de América. Entonces, obviamente, del Pacífico hasta la Ciudad de México, les dieron todos los privilegios que se podían otorgar en ese periodo porque, para que les ayudaran a llevar a cabo, ¿no? Semejante empresa. Que no se replicara en otras partes, creo que tiene mucho que ver con que los españoles no necesitaban ese nivel de apoyo para poder llevar a cabo sus empresas en otras regiones, ¿no? No era tan densamente poblado ni las regiones a las que llegaron. Bueno, en el caso de Perú, me pregunto si habría que preguntarle a los colegas peruanos. Sí, por qué no se les dieron los mismos privilegios a los indígenas peruanos que a los mexicanos? Porque yo creo que la empresa de la conquista de los incas tiene que haber sido tan importante como la de los aztecas. Esa es mi pregunta. Hay una cosa que se quedó aquí sobre la cuestión que planteaba Andrea sobre la creación de la ciencia de la policía y en el campo del derecho. Esta parte que Heike y yo estamos cubriendo no es en sí la ciencia de la policía, porque la ciencia de la policía en realidad surge hasta el siglo XIX como tal, ¿no? Lo que nosotros estamos aquí tratando es de mapear todo lo que es el ámbito de policía y todos los aspectos de la policía antes de la policía, ¿no? Cómo se reconstruye toda esa historia hasta llegar al siglo XIX y la definición de policía, pero esto, por aquellos que se quedaron con esa duda, esto es el ámbito de la policía y cómo se va definiendo en diferentes niveles, ¿no? Como iniciativas editoriales, como iniciativas universitarias, traducciones y demás, pero hay que distinguir entre esa ciencia de la policía y entonces, y después el paso al derecho administrativo, ¿no, Heiki? Sí, más o menos así, creo. Sí, no tengo mucho para añadir realmente. Eso. Sí, en este sentido es así. Bueno, Yo creo que perdón. sí, Heikki. hay otras preguntas todavía, parece, en el chat. Sí, las leo. Agustina Baccaroni dice que sería posible pensar en desjudicialización sin proceso judicial mediante y rejudicialización, la potestad de castigo de la policía. Encuentra que hacia el siglo XIX y sobre la idea de corrección, la policía en proceso de institucionalización termina juzgando y castigando delitos menores que no se realizan contra un tercero particular, sino contra toda la comunidad, como la ebriedad y el desorden. Y Andreas Lehmann refuerza la idea de la desjudicialización, o sea, dar al gobierno más poder de decisión y acción. ¿Cómo lo ven ustedes? Creo que esta preocupación sobre la judicialización y desjudicialización tiene mucho que ver con la implementación de justicias de proximidad,
de jueces de cercanía, de jueces que tienen la misma, que tie- jueces inferiores, jueces de proximidad, en los que confluye la potestad de padre de familia y la función de policía y la función judicial. Creo que ese es un punto interesante de articulación, cómo en la misma persona confluyen diferentes potestades y que se terminan fundiendo la capacidad de juzgar como alcalde a la de castigar como padre o policía. Eh, Pero creo que aquí llegaste a un punto donde llegaste al límite de los estudios en los que estamos, porque ese tipo de estudios de casos comparados es precisamente, por ejemplo, al menos está dentro de los objetivos que yo quiero analizar con mi proyecto sobre el trabajo forzado en contextos coloniales. ¿No? Porque ahí solamente ahí es donde en los casos es donde se puede ver hasta dónde se desdobla o qué tanto poder tiene el patriarca para impartir justicia y, y en qué ámbitos, ¿no? Eso es algo que es precisamente lo que nos interesa hacer ahora. claro. Sí, bueno, la idea de corrección, bueno, sí, eso es. Realmente no sé lo que pasó en América Latina, por ejemplo. Es algo que no he estudiado, pero si yo pienso, por ejemplo, en los países nórdicos, en Finlandia y los otros, lo que pasa en el comienzo del siglo XIX es realmente que ciertas funciones de derecho procesal penal se convierten en una función de la policía como institución ahora, como policía moderna, como un police force, fuerza de policía, más o menos. Pero eso es una un fase intermedio más o menos solamente. Entonces lo que pasa hacia los fines del siglo XIX es que, claro que se desvanece la policía, más o menos. Ya no existe, porque no puede existir en una sociedad democrática. Es una institución profundamente premoderna. Y entonces poco a poco se empieza a desvanecer, ya no existe, ya no tiene derecho de existir en una sociedad moderna. Así que lo que pasa es que cuando yo estudiaba derecho, mucho más después, eh, eh, teníamos manuales del derecho penal. En esos manuales todavía eh, apareció en algunos lugares el término de derecho de policía, pero como no, no sé cómo decirlo en español, como ah, algo que es una cosa histórica más o menos, una curiosidad histórica, digamos. Ujú. Pero ahora ya no algo que tenía un plazo verdadero en el sistema de derecho. Eso es la manera que, eso es como yo lo veo. Eh, claro que cuando pensamos en el, en la, en las normas policíacas de la edad premoderna. Lo que pasó con los contenidos normativos de las normas policiales es que se convierten en normas del derecho administrativo más de todo. Algunos también en normas procesales, algunos en normas de derecho penal. Porque policía realmente tenía un poco de todo. Claro que las normas de policía eran procesales y eran también, no, tenían que ver con cosas administrativas, tenían que ver con todo. Ujú. Pero cuando se desaparece la policía, entonces las normas se convierten en algunas en normas modernas en los campos de derecho, ramas de derecho que antes no existían, pero sí que existen en una sociedad
moderna. Muy caótica mi explicación tal vez, pero No, es no, mi pero español funciona. que es terrible, pero algo así. No, fue muy clara, Heike. Quedó muy claro lo que querías plantear. Am, es que hay una pregunta en el chat sobre la cuestión de la utilidad y que creo que se conecta con esta cuestión que estaba planteando también Andrea, de darle más poder. La policía es dar más poder a alguien. Sí, sí, porque una vez que lo parcializas y que dices esto es minería, esto es bienestar, esto es moral pública, claro que estás, pero al mismo tiempo que le estás dando, que estás atribuyendo la jurisdicción, en ese mismo momento también le estás dando obligación, porque lo que legitima a la persona que ejerce ese poder es su capacidad para proveer bienestar o utilidad a su, a su household, a su casa, a la ciudad o a lo que sea que esté administrando esa persona. Entonces es una cuestión de ida y vuelta. La utilidad o la felicidad pública están conectadas con esa expansión del poder que creo que esta literatura está parcializando, ¿no? Hmm. De manera, por eso encontramos también eh, policía de la salud, que es la que tiene que ver, por ejemplo, ahora que lo que yo que estoy estudiando pandemias y desastres naturales, la policía de la salud en algún momento tiene que ver también con cuestiones de alimentación y abastecimiento, ¿no? Y de pronto tiene también peticiones sobre cuestiones de agricultura, ¿no? Hay que mejorar la agricultura porque si no, no llega el abastecimiento. Entonces, en algún momento cuando uno analiza los casos, están las cosas como muy entremezcladas, porque el agente de la salud también tiene que ver cosas de agricultura y también tiene que ver, entonces, creo que esta literatura que yo estudio, que está toda compilada y de cómo mejorarla, también tiene que ver con dividamos los ramos de una manera más racional para mejorar la utilidad, ¿no? Pública, ¿no? Para que todos los ciudadanos, para hacer esto de manera más eficiente siempre, más útil y para proveer mayor felicidad a los habitantes de las ciudades. Creo que están vinculados todos estos temas y lo que trata de hacer esta literatura de alguna manera es parcializarla y organizarla para ir definiendo los ramos de manera más clara, las jurisdicciones, diría yo. Me parece que es un concepto tremendamente interesante para historizar, porque el mismo significante tiene distintos significados según la época. Heikki y Adriana están hablando de una época en donde la policía es arreglar los caminos, es pintar las paredes, es el ornato, es desaguar las acequias, todo lo que pueda ayudar a la felicidad. Y hoy jamás relacionaríamos policía y felicidad. Eh, y No. y Natalie, un poco sobre eso es lo que el aporte de Natalie en el chat, cuando dice que si bien en gran parte confluyen ambas formas de jurisdicción, hay un momento en la segunda mitad del siglo XVIII en que se da una especialización de ese proceso en manos de las intendencias. Ella está viendo el Imperio portugués y ahí sí existe un proceso que se puede identificar como de policía propiamente tal, alejado de la justicia ordinaria o de la forma descentralizada del ámbito doméstico o económico. Y en el ámbito hispano sucede algo parecido, porque una de las cuatro causas pasa a llamarse de gobierno a llamarse de policía, pero no termina de separarse de la potestad o económica, de la potestad del padre de familia. De hecho, la primera interpretación es que la policía es el padre de familia extendido hacia el exterior de la casa. Pero me parece que esto ya es un periodo posterior a lo que nos están planteando Heikki y Ujú, Adriana, que nos muestran la trastienda, el trasfondo teórico, no necesariamente jurídico, el trasfondo literario, cómo fue evolucionando esta literatura con relación al ejercicio de la jurisdicción, a una construcción necesariamente desde abajo y a la sistematización del saber útil. Y desde ese punto me parece que
tenemos que cambiar totalmente nuestra idea de policía, dejar de relacionarla teleológicamente con lo que ahora conocemos para ver cuál es su punto de partida. Y en eso me parece de una riqueza increíble todo lo que nos acaban de brindar. Y yo les quisiera pedir una última colaboración, ya no escrita, ya no solo escrita, no solo en esta charla, sino escrita. Es que ellos nos han brindado, tanto Heikki como Adriana, nos han brindado los títulos de sus principales publicaciones, pero muchas de ellas no son open access, no se le puede acceder directamente, sino que necesitamos que nuestras instituciones paguen la membresía. Y en mi caso, y yo creo que más de una universidad hispanoamericana, nuestras universidades no pagan esas membresías. Si ustedes pudiesen brindarnos estos textos y armamos un drive que esté disponible en el Instagram de Historia del Derecho Local, sería maravilloso y sería de muchísima riqueza. Los trabajos que ya tienen publicados y los que están por publicar, porque en este momento, están compilando un libro sobre la ciencia de policía que va a salir el año que viene y que creo que va a ser de ineludible consulta para todos nosotros. ¿Alguna pregunta? Estoy maravillada con la capacidad de síntesis, tanto de Adriana como de Heidi, porque podrían habernos dado nuevas conferencias y lo redujeron muchísimo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Heiki, Adriana, ¿algún comentario que quisieran hacernos? No, solamente gracias por todas las preguntas estupendas, realmente fue un placer. Yo creo que he aprendido mucho yo. Igualmente, porque la verdad es que no es que tengamos mucha ocasión de discutir con tantos colegas que tienen a mano tantos casos presentes, ¿no? Y poder comparar nuestros diferentes casos, que es lo que en realidad enriquece estas discusiones. Así que muchísimas gracias a Romina por organizar y crear este espacio y gracias a todos por sus preguntas. Sí, Nicolás gracias, tiene una Romina. pregunta. No, no es una pregunta, simplemente si tanto Heikki como Adriana acceden a compartirnos los textos en este drive, pediría a Adriana que el texto este que justamente comentaba sobre la noción de colonialismo y demás, sobre policía, si lo puede meter porque realmente me interesa. Este es simplemente un pedido, nada más, perdón. Sí, sí. Nuestra biblioteca aquí en Helsinki recoge en su database versiones antes de publicación, que creo que esas se pueden circular de manera un poco para los seminarios y para las cosas así que sí, con gusto. Muchísimas gracias. Creo que hay comentarios en el chat, agradecimientos. Creo que todos no tenemos más que palabras de agradecimiento para ustedes, para este hermoso diálogo que han generado, que han dado lugar y al que hemos accedido desde distintas partes de Europa y de América. Bueno, creo que sin más podemos despedirnos de esta jornada tan enriquecedora. Tengo tantas notas y estoy esperando ver el video para agregar más notas y más cosas, y esperando las publicaciones que en el mejor de los casos vamos a poder brindárselas desde el Instagram de HDL. Les agradezco a todos y a todas los colegas aquí presentes desde distintos lugares del mundo, de Europa y América, que es nuestro mundo en este momento, el estar acá, el compartir a Heikki y Adriana tantos años dedicados a la misma pasión, con tanto profesionalismo y tanta generosidad para ponerlo aquí. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo mes con el mismo tema de policía en el que Natalie Mancilla Órdenes va a seguir ampliándonos y vamos a volver a discutir estas ideas desde otra
perspectiva y desde otros puntos de acceso. Adriana, Heikki, muchísimas gracias por su generosidad.